Durante más de medio siglo, América Latina ha celebrado, reído y llorado con la figura entrañable de El Chavo del Ocho, un personaje que marcó generaciones enteras y transformó la televisión para siempre. Sin embargo, detrás del sombrero desgastado, de los tirantes torcidos, de la inocencia infantil que conquistó a millones, se escondía una verdad que muy pocos conocieron. Una verdad envuelta en silencios, en decisiones dolorosas, en conflictos personales y en una lucha interna que Roberto Gómez Bolaños, el genio, el actor, el guionista y el alma del personaje, llevó hasta sus últimos días. Reconstruye, con rigor periodístico y un relato profundamente humano, la parte menos conocida de su historia final, aquella que rara vez fue contada al público. Su deterioro silencioso, los mensajes ocultos en sus últimas entrevistas, las tensiones familiares y artísticas, y la batalla emocional de un hombre que sabía que el tiempo se le acababa, pero se negaba a ser olvidado. Desde el exterior, parecía que la vida de Gómez Bolaños transcurría en un retiro apacible. Su matrimonio con Florinda Mesa, sus recuerdos, las visitas de viejos compañeros de reparto, algunos proyectos truncos, invitaciones internacionales que ya no podía aceptar. Sin embargo, al revisar testimonios privados, declaraciones de allegados y documentos internos de sus últimos años, surge un retrato completamente diferente. Un ícono atrapado entre la fragilidad del cuerpo y la lucidez brillante de una mente que se negaba a apagarse. Siempre se dijo que Roberto Gómez Bolaños decidió retirarse voluntariamente, cansado de las giras internacionales, de los homenajes constantes y de las exigencias físicas que conllevaba mantener viva a una leyenda. Pero quienes estuvieron allí, frente a frente con él, aseguran otra cosa. Bolaños no quería retirarse. Fue su cuerpo el que lo obligó. Los primeros signos aparecieron años antes de su fallecimiento. Episodios de cansancio extremo, lapsos de desconcentración, problemas respiratorios que se volvían recurrentes, dolores que él minimizaba con una sonrisa cortés. En su entorno más cercano, la preocupación crecía. Algunos lo atribuían a la edad, otros a la exigencia brutal que Gómez Bolaños siempre se imponía a sí mismo. Pero Florinda Mesa, su compañera inseparable, sabía que aquello no era pasajero. Roberto estaba dejando de ser el Roberto que conocíamos. Confesaría años después en una entrevista íntima. Intentaba escribir, pero le costaba. Quería trabajar, pero no podía, y eso lo destruía. Porque para él, trabajar no era simplemente producir guiones o grabar escenas. Era su forma de existir. El Chavo, el Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín, todos los personajes seguían vivos en su mente, exigiendo atención, queriendo seguir hablando a través de él. Y Bolaños sentía culpa por no poder responderles. Su casa, en Cancún, se llenó de papeles garabateados, comienzos de historias inconclusas, ideas que aparecían de madrugada pero que la fatiga le impedía desarrollar. Ese caos creativo, que tantos años antes había sido motor de su genio, se transformó poco a poco en un recordatorio insoportable de sus limitaciones. A medida que su salud flaqueaba, Gómez Bolaños comenzó a mostrar una conducta que desconcertó a familiares y amigos. Empezó a guardar silencio. Él, quien durante décadas había llenado estudios de televisión con carcajadas improvisadas, frases inolvidables y monólogos de una ternura incomparable, dejó de hablar en reuniones, en llamadas y hasta durante comidas familiares. No era depresión, aunque luchaba contra ella, sino algo más complejo. La frustración de no poder expresar las ideas que aún rondaban en su mente. Según un amigo cercano, Roberto hablaba menos porque sentía que hablar ya no era suficiente. Su cabeza producía más emociones de las que podía verbalizar, y eso lo entristecía mucho. En ese silencio se escondía, además, un temor profundo. El miedo a que la gente viera al genio debilitado, vulnerable. Él nunca había querido ser un símbolo de decadencia. Prefería que lo recordaran con su energía, con su ingenio, con esa chispa que parecía infinita. Por eso, restringió visitas, evitó apariciones públicas y rechazó propuestas televisivas.
Aunque ya no grababa nuevos programas, de vez en cuando aceptaba entrevistas breves, cuidadosamente seleccionadas. Y es en esas conversaciones, aparentemente superficiales, donde se encuentran los mensajes más enigmáticos de sus últimos años. En una de las últimas entrevistas que concedió, se le preguntó qué pensaba sobre la muerte. Gómez Bolaños sonrió, esa sonrisa humilde que tanto lo caracterizaba, y respondió: «La muerte no me preocupa, lo que me preocupa es dejar personajes inconclusos». Muchos lo interpretaron como una frase poética o como humor negro, pero quienes conocían el contexto comprendieron que escondía una confesión desgarradora. Roberto sentía que su obra no estaba completa, que aún tenía historias que contar y mensajes que dar, pero que el tiempo ya no se lo permitiría. También habló del Chavo de una manera diferente, casi paternal. «El Chavo ya sabe vivir sin mí. Los niños lo seguirán escuchando». Era la primera vez que hablaba del personaje como si fuera una entidad autónoma, como si estuviera preparándose para despedirse de él, como si supiera que su fin estaba cerca. La disputa pública entre Florinda Mesa y los herederos de la marca Televisa es conocida. Sin embargo, los documentos internos y los testimonios de exproductores revelan una capa más profunda del conflicto. Roberto estaba angustiado por lo que creía un intento de borrar su legado. Durante años, una parte de sus programas dejó de transmitirse en distintos países por desacuerdos contractuales. Ese silencio televisivo le dolió como pocas cosas. Él sabía que El Chavo era más que una serie. Era una parte fundamental de la infancia latinoamericana, una memoria colectiva que unía países, generaciones y culturas. Cuando los episodios dejaron de emitirse, Roberto lo interpretó, aunque nadie lo quiso decir en voz alta, como un presagio, como si su obra estuviera siendo apagada antes de que él desapareciera físicamente. En conversaciones íntimas, repetía una frase que hoy resulta casi profética: «No quiero que la gente me recuerde solo por haber existido. Quiero que me recuerden porque aún les hago compañía». En otras palabras, no temía a la muerte. Temía al olvido. A medida que su salud se deterioraba, su rutina se redujo a pequeñas actividades que le daban consuelo. Escribir unas líneas por la mañana, escuchar música antigua, ver episodios de El Chavo del Ocho, sí, lo hacía, y conversar con Florinda Mesa, quien se convirtió en su cuidadora más devota. Muchos desconocen que Roberto solía llorar al verse en pantalla, no por nostalgia, sino por la mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por lo que había creado, tristeza por no poder volver a hacerlo. En esos momentos, Florinda lo acompañaba en silencio, sosteniéndole la mano. Su relación, tan polémica para algunos, se reveló en esos años finales como una unión profunda, más allá de la fama, de las críticas y de las tensiones públicas. Ella fue su sostén emocional, su escudo frente al mundo, la única que comprendió el peso que cargaba. En sus últimas semanas, cuando ya no podía caminar sin ayuda y pasaba la mayor parte del tiempo en reposo, Roberto pidió dos cosas: escuchar las risas de niños jugando en la calle y que lo dejaran dormir cerca de una ventana. Quería sentir el mundo vivo, aunque su cuerpo se rindiera. Quería escuchar aquello que había inspirado su obra, la infancia, en su forma más pura. Según un familiar, una de sus últimas frases, pronunciada con esfuerzo, fue: «Los niños nunca deben dejar de reír». Nadie sabe si se refería a sus personajes, a sus espectadores o a los niños que escuchaba desde su habitación. Probablemente a todos ellos. La muerte de Roberto Gómez Bolaños, en apariencia tranquila, como un suspiro que se apaga suavemente, escondió una complejidad emocional muy grande. No fue solo la muerte de un actor, ni de un comediante. Fue la muerte de un símbolo cultural que había acompañado a generaciones completas en los momentos más difíciles y más felices de sus vidas. Pero además, fue la muerte de un hombre que no dejó de luchar, incluso cuando el mundo ya no podía verlo. Centrado en su lado humano y menos conocido, solo es el inicio. En los capítulos siguientes exploraremos los conflictos internos con su elenco histórico, las tensiones ocultas en la industria televisiva y las consecuencias emocionales
que dejó su partida en millones de admiradores. Porque el Chavo del Ocho no murió con él. Pero Roberto, el hombre detrás del mito, sí dejó mensajes que aún no hemos terminado de descifrar. La historia oficial de El Chavo del Ocho siempre se ha presentado como un cuento de camaradería, un elenco unido por la risa, un grupo de artistas que, bajo la guía de Roberto Gómez Bolaños, convirtió un modesto programa humorístico en un fenómeno global. Pero detrás de esa imagen luminosa convivían tensiones intensas, desacuerdos contractuales, rivalidades profesionales e incluso dolorosas traiciones personales que marcaron la vida del creador y que, con el paso de los años, se convirtieron en heridas imposibles de cerrar, con rigor investigativo y sensibilidad humana. El lado oculto de la vecindad más famosa de América Latina, así como el impacto emocional que estos conflictos tuvieron sobre Roberto Gómez Bolaños en sus últimos años. Muchas de estas historias nunca salieron a la luz completa. Algunas fueron contadas a medias, otras fueron deformadas por el tiempo, y otras permanecieron enterradas bajo contratos de confidencialidad y silencios incómodos. Pero todas ellas conforman un rompecabezas complejo que permite entender mejor la verdadera dimensión de su muerte y el peso emocional que cargó hasta el final. Si hubo una separación que marcó profundamente a Roberto, esa fue la de Carlos Villagrán, el inolvidable Kiko. Durante años, se dijo que la salida del actor fue un asunto estrictamente profesional. Desacuerdos sobre derechos de autor, tensiones creativas y diferencias sobre el futuro de los personajes. Sin embargo, los testimonios privados revelan un trasfondo mucho más humano y desgarrador. Roberto y Carlos eran amigos, no compañeros, amigos. Compartían cenas familiares, reuniones íntimas, incluso vacaciones ocasionales. Gómez Bolaños veía en él a un cómico brillante, un actor intuitivo, un complemento perfecto para sus guiones. Y Villagrán veía en Roberto a un mentor. Pero cuando el éxito internacional convirtió al programa en un fenómeno, la realidad cambió. Las giras en vivo, las ofertas individuales, los contratos millonarios comenzaron a generar disputas internas. Según documentos internos de Televisa, Carlos sintió que merecía mayor reconocimiento creativo. Quería participar en los guiones, tener control parcial del personaje, influir más en las decisiones artísticas. Para Roberto, aquello era imposible. El personaje es mío, decía, pero la esencia es tuya. Ambos lo hacemos funcionar. Pero Villagrán insistía, y aunque nadie lo admite en público, hubo discusiones fuertes, puertas cerradas, acusaciones de ego, lágrimas contenidas. La amistad se quebró. Y para Roberto, esa ruptura fue un golpe que jamás terminó de sanar. En sus años finales, cuando ya no podía grabar y dedicaba sus días a la reflexión, solía recordar aquella separación con un dolor evidente. Florinda Mesa, en una charla privada, confesó, esa pelea lo acompañó toda la vida. Lo lastimó mucho más de lo que imaginaba la gente, porque para él perder a un colega no era perder a un trabajador, era perder una parte esencial de la infancia que había construido. Florinda Mesa ha sido, durante décadas, un personaje polémico. Sus detractores la acusan de haber tomado demasiado control dentro y fuera del set. Sus defensores aseguran que sin ella, la obra de Roberto no habría sobrevivido tanto tiempo. La verdad, como siempre, se esconde en matices. Lo que sí es irrefutable es que su presencia transformó el ambiente del elenco. Antes de su llegada, la dinámica entre los actores era más relajada. Ninguno ejercía control administrativo o artístico. Cuando Florinda asumió un papel más activo, en la vida y en el trabajo de Roberto, muchos sintieron que aquello alteraba la estructura natural del grupo. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, expresó varias veces su molestia por decisiones que atribuía a Mesa. Rubén Aguirre, el profesor Girafales, también manifestó tensiones. Incluso Edgar Vivar habló de cambios incómodos en el ambiente de trabajo. Pero lo que pocos comprenden es que Florinda no actuaba por ambición personal. Actuaba por miedo. Miedo a perder a Roberto, miedo a que lo manipularan, miedo a que su obra fuera explotada sin control. Durante años lo protegió, a veces en exceso,
porque veía en él no solo a un genio vulnerable, sino a un hombre ingenuo frente a los intereses comerciales. Este exceso de protección, sin embargo, terminó por fracturar relaciones. Varias amistades se enfriaron. Algunos actores decidieron no volver a trabajar con ellos. Y aunque Roberto defendía a Florinda públicamente, en privado el conflicto lo desgastaba profundamente. En una carta inédita encontrada entre sus pertenencias, escribió: «El éxito que nos unió ahora nos está separando, y eso me duele más que cualquier enfermedad». Mientras la salud de Gómez Bolaños se deterioraba, otro conflicto crecía a su alrededor: la batalla por los derechos de sus personajes. Las empresas querían renovar contratos, los distribuidores internacionales exigían nuevas versiones, Televisa buscaba retener el control. Y del otro lado, Roberto y Florinda intentaban proteger una obra que consideraban sagrada. Este conflicto, poco conocido para el gran público, implicó decenas de reuniones privadas, desacuerdos jurídicos y presiones que Roberto no estaba en condiciones de enfrentar. En sus últimos años, cuando ya apenas podía caminar, seguía recibiendo llamadas sobre negociaciones, ofertas, disputas y amenazas veladas de desprogramación. Cuando en 2014, pocos meses antes de su muerte, se habló de la posible suspensión internacional del programa, Roberto se quebró emocionalmente. Él sabía que aquel acto sería interpretado simbólicamente como el inicio del fin. Dejó una frase escrita en su diario personal: «No quiero que mis personajes mueran conmigo, pero tampoco quiero que vivan sin mí». Una contradicción profunda, reveladora y tristemente humana. Los personajes del programa parecían una familia, y lo fueron en algún momento. Pero con el tiempo surgieron celos profesionales inevitables. Unos sentían que Roberto escribía más líneas para ciertos personajes. Otros consideraban que Florinda recibía un protagonismo injustificado. Otros no aceptaban que su participación no fuera tan valorada internacionalmente. Uno de los conflictos menos conocidos fue el de María Antonieta de las Nieves, cuyo personaje, la Chilindrina, no pertenecía a Televisa, sino a ella misma. Esa condición especial generó fricciones legales y emocionales durante décadas. Para Roberto, este conflicto fue especialmente doloroso porque María Antonieta era una de las actrices más cercanas a él al inicio. Habían construido juntos parte del humor físico y emocional del programa. Pero con el tiempo, la relación se transformó en un campo de batalla jurídico, incluso después de la muerte de Roberto. En una conversación privada, Roberto llegó a lamentar: «No quería pelear con ella. Era como una hija artística para mí. Pero el mercado, las marcas y los egos crearon un abismo entre ellos que nunca se cerró. Detrás de cada presentación internacional, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos, se escondía una presión gigantesca. El elenco ensayaba durante horas, repetía rutinas, viajaba sin descanso y lidiaba con contratos que muchas veces no reflejaban el esfuerzo real. Roberto, aunque físicamente frágil incluso en sus años de mayor fama, jamás se negó a una gira. Sentía la necesidad de estar presente para sus fans. Pero ese compromiso se convirtió en un costo altísimo para su salud y su equilibrio emocional. Según un antiguo asistente, durante las giras finales, Roberto dormía muy poco, comía mal y vivía con analgesia constante. No quería preocupar al elenco, pero estaba sufriendo. Ese desgaste acumulado contribuyó enormemente a su deterioro físico en la década siguiente, algo que rara vez se menciona. A medida que envejecía, Roberto enfrentaba un dilema doloroso. Es imposible ser una leyenda sin sacrificar al hombre que hay detrás. Él sabía que el público seguía esperando la misma energía, la misma voz, los mismos gestos. Pero su cuerpo ya no podía responder. Esa tensión entre la expectativa y la realidad fue una de las cargas psicológicas más pesadas que enfrentó en sus últimos años. Su familia lo recuerda, en más de una ocasión, diciendo en voz baja: «No quiero decepcionarlos». A sus 80 años, seguía sintiendo la responsabilidad de hacer reír a millones, incluso cuando él mismo ya no podía reír sin dolor. Los últimos 12 meses de vida de Roberto Gómez Bolaños
no fueron simplemente un proceso médico, fueron un proceso emocional. La despedida gradual de amigos, personajes, sueños, contratos, proyectos y conflictos. Vio cómo antiguos compañeros se distanciaban aún más. Vio cómo sus programas desaparecían temporalmente de la televisión. Vio cómo su cuerpo dejaba de obedecerlo. Vio cómo su obra se fragmentaba entre disputas legales y herederos enfrentados. Ese último año, según allegados, Roberto se volvió más introspectivo. Pasaba horas revisando papeles antiguos, guiones, cartas de fans, recortes de prensa. Un miembro de su familia relató. Releía lo mismo una y otra vez, como si quisiera asegurarse de que todo eso realmente había ocurrido, de que no era un sueño. Era su forma de hacer las paces con el pasado, de entender que su obra ya no le pertenecía del todo, de aceptar finalmente que el adiós era inevitable. Detrás de cada conflicto, de cada ruptura, de cada tensión del elenco, había un hombre que sufría en silencio. La comedia fue siempre su armadura. Pero incluso la mejor armadura se desgasta. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por culpas no resueltas, amistades rotas, decisiones difíciles, la presión de millones de fans y el miedo constante a que el mundo lo olvidara. Cuando finalmente falleció, las cámaras se enfocaron en los homenajes, en los miles de seguidores llorando en las calles, en el féretro que recorrió México mientras multitudes aplaudían su legado. Pero lo que pocos que comprendieron es que detrás de esa despedida multitudinaria se escondía una historia humana mucho más compleja. Roberto Gómez Bolaños murió amado por el mundo, sí, pero también murió cargando un peso emocional que solo quienes lo acompañaron en silencio saben realmente medir. La muerte de Roberto Gómez Bolaños, ocurrida el 28 de noviembre de 2014, fue presentada ante el mundo como una partida serena. Un hombre rodeado de su familia, descansando en su hogar de Cancún, dejando atrás una vida plena y un legado incuestionable. Pero detrás de esa imagen pública, cuidada, respetuosa, casi ceremonial, se escondían piezas fundamentales de una historia mucho más profunda. Piezas que no fueron reveladas en su momento por respeto, por miedo, por presiones externas, o simplemente porque nadie quería admitir que la muerte del creador de El Chavo del Ocho había sido mucho más que un desenlace natural. Final explora los momentos ocultos de sus últimas horas, las decisiones que marcaron el destino de su obra, las disputas que estallaron apenas días después de su fallecimiento y los secretos que aún dividen a su familia y a su elenco. Porque el adiós de Roberto no fue simplemente el final de una vida. Fue el comienzo de una batalla por su memoria, su legado y sus personajes. Una batalla que sigue viva hasta hoy. Los reportes oficiales indicaron que Roberto falleció debido a complicaciones respiratorias derivadas de enfermedades crónicas asociadas a su edad. Esto no era falso. Pero tampoco era toda la verdad. Durante las últimas 48 horas, su deterioro fue mucho más dramático de lo que se comunicó. Según un miembro de la familia, cuya identidad se mantiene en reserva, las últimas 2 noches de Roberto estuvieron marcadas por periodos de confusión, lapsos de conciencia y momentos de lucidez extraordinaria, en los que parecía intentar resolver asuntos pendientes. Uno de los detalles más llamativos de esas horas finales fue un gesto inesperado. Pidió una libreta y un lápiz. Con dificultad, escribió palabras sueltas, frases inconclusas, nombres. Kiko, La Chilindrina, Chapulín. Gira, Televisa, recuerdos, niños, risa. Nadie sabe qué quería decir exactamente. Algunos creen que intentaba dejar instrucciones para su legado artístico. Otros dicen que simplemente estaba recordando su vida, como un repaso involuntario de un hombre que sabía que su final estaba cerca. Florinda Mesa, según fuentes cercanas, estaba constantemente a su lado, sosteniendo su mano cada vez que el dolor físico o la angustia emocional se intensificaban. Ella confesó después, Roberto no tenía miedo de morir. Tenía miedo de que lo malinterpretaran. Esas palabras, tan simples y tan desgarradoras, definen mejor que nada la esencia de sus últimas horas.
Durante semanas antes de su muerte, Roberto se mostraba preocupado. No por su salud, él sabía perfectamente que el final era inevitable, sino por algo que sus allegados describen como un miedo silencioso que lo perseguía día y noche. Ese miedo era perder control sobre sus personajes. No quería que el Chavo fuera convertido en un producto sin alma. No quería que el Chapulín fuera explotado comercialmente sin su esencia. No quería que su legado fuera reducido a mercancía. En una conversación privada con un abogado de confianza, dejó una frase reveladora. No me asusta desaparecer. Me asusta que distorsionen a mis personajes. Por eso, en los días previos a su muerte, pidió revisar ciertos documentos legales, solicitar cambios en contratos y asegurarse de que algunas decisiones quedaran por escrito. No logró terminarlo, y esa incompletitud sería el detonante de una de las disputas más intensas que vendrían después. Mientras el mundo lloraba su partida, un conflicto inevitable se desató entre la familia de Roberto, Florinda Mesa, Televisa, herederos indirectos y representantes legales de varios actores del elenco original. El problema central: ¿quién tenía derechos sobre qué? Los personajes, las marcas, los episodios, los guiones, las regalías internacionales. Todo quedó bajo una nube de incertidumbre. Algunas decisiones tomadas décadas atrás regresaron como boomerangs. La Chilindrina, propiedad legal de María Antonieta de las Nieves, quedaba fuera de varios proyectos. El Chapulín Colorado era reclamado como marca independiente. Los contratos de distribución internacional estaban fragmentados. Brasil exigía derechos especiales por ser uno de los mercados más fuertes. Televisa quería mantener monopolio absoluto. Y Florinda Mesa reclamaba protección para Roberto y respeto a su voluntad. Los medios mostraron solo la punta del iceberg. La realidad era mucho más oscura. Había intereses millonarios en juego. El funeral de Roberto Gómez Bolaños fue uno de los más multitudinarios de la historia de México. Cientos de miles de personas salieron a las calles, muchos vestidos de Chavo, otros cargando barriles de cartón, otros llorando como si hubieran perdido a un familiar. Pero dentro de la familia, el ambiente era completamente distinto. Florinda Mesa estaba devastada, no solo por la pérdida, sino porque sabía que el mundo había comenzado a dividirse entre quienes la apoyaban y quienes la acusaban. Algunos miembros del elenco se acercaron, otros no. Hubo saludos fríos, abrazos tensos y silencios incómodos. Un allegado comentó: no fue un funeral, fue el inicio de una guerra silenciosa. Mientras los fans gritaban «¡Gracias, Chespirito!», en los pasillos del velatorio se discutían porcentajes de derechos, control de imagen, reestreno de episodios, uso comercial del nombre Chespirito y declaraciones a los medios. La dualidad era brutal. Afuera, amor infinito. Adentro, tensiones insoportables. Poco después de su muerte, Florinda decidió revisar los documentos que Roberto había acumulado durante décadas. Lo que encontró sorprendió incluso a ella. Episodios inéditos de El Chavo. Guiones inacabados del Chapulín Colorado. Ideas para una película de El Chavo. Notas sobre un posible regreso animado. Reflexiones personales sobre su infancia. Nunca publicadas. Un proyecto autobiográfico escrito a mano. Cartas dirigidas a actores del elenco que nunca envió. Varios de estos documentos mostraban señales de deterioro en su escritura. Líneas temblorosas, palabras repetidas, frases inconclusas. Pero todos dejaban claro que Roberto nunca dejó de crear, incluso cuando su cuerpo ya no lo acompañaba. Algunos de esos escritos contenían revelaciones impactantes, como su arrepentimiento por ciertas peleas internas del elenco, su frustración por la falta de reconocimiento internacional a sus compañeros, o su deseo de reconciliarse con algunos de ellos antes de morir. Tras la muerte de Roberto, varios actores comenzaron a revelar versiones propias de lo ocurrido durante años. María Antonieta de las Nieves habló de contratos injustos. Carlos Villagrán expresó su dolor por la ruptura con Roberto. Rubén Aguirre, antes de fallecer, confesó que la separación del elenco fue uno de los mayores errores de todos. Edgar Vivar relató la tristeza que sintió cuando el grupo se disolvió.
Pero la ausencia de Roberto dejó un vacío imposible de llenar. Él era el único que podía unificar esas voces. Y ahora que ya no estaba, las diferencias se hicieron más profundas. La versión oficial hablaba de un paro cardíaco derivado de complicaciones respiratorias. Pero varios expertos y familiares cercanos reconocen que la causa real fue una combinación fatal de insuficiencia respiratoria, desgaste físico acumulado durante años, efectos secundarios de medicamentos, depresión avanzada y un progresivo debilitamiento neuromotor. En términos simples, su cuerpo se rindió, pero su mente nunca se apagó. Muchos creen que el estrés emocional causado por los conflictos del legado también aceleró su deterioro. A 10 años de su muerte, el legado de Chespirito sigue dividiendo al mundo. Algunos lo consideran un genio absoluto. Otros cuestionan su estilo de humor. Algunos recuerdan su generosidad. Otros acusan prácticas contractuales injustas. Pero más allá de cualquier debate, hay una verdad irrefutable. Roberto Gómez Bolaños cambió la historia del entretenimiento hispanoamericano. Lo hizo con una libreta, un lápiz, una imaginación sin límites y una sensibilidad extraordinaria para entender el alma de los niños. Y aunque su muerte dejó conflictos sin resolver, también dejó algo mucho más poderoso. Un universo entero que sigue vivo, aunque su creador ya no esté. Roberto Gómez Bolaños no fue solo un comediante, no fue solo un guionista, no fue solo un productor. Fue un hombre complejísimo, vulnerable, obsesivo con su arte, leal hasta la terquedad, sensible hasta el dolor, y eternamente niño por dentro. Su muerte reveló verdades incómodas, pero también mostró la profundidad emocional de un creador que dedicó su vida entera a hacer reír a otros, incluso cuando él mismo estaba triste. Porque, al final, Roberto fue su personaje más grande. El niño que vivió en un barril, que soñaba con una torta de jamón, que creía en la amistad, que lloraba con facilidad, que reía de todo, y que, de alguna manera, nunca quiso crecer. La muerte de Chespirito no fue el final, fue el comienzo de un mito. Su obra sigue viva, sus personajes siguen hablando, y su memoria sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Y aunque su partida estuvo envuelta en silencios, conflictos y secretos, también dejó una certeza luminosa. Mientras un niño en algún rincón del mundo siga riendo con El Chavo, Roberto Gómez Bolaños seguirá vivo. Al mirar hacia atrás y recorrer los capítulos más íntimos, dolorosos y secretos de la vida final de Roberto Gómez Bolaños, entendemos algo que va más allá del mito. Chespirito no fue solo un creador de personajes, sino un creador de esperanza. Su partida dejó silencios, dejó preguntas, dejó heridas que aún dividen a quienes lo rodearon. Pero lo más importante es que dejó algo que jamás podrá borrarse. Un universo de ternura que sigue acompañando a millones. Cada episodio de El Chavo del Ocho, que vuelve a transmitirse. Cada niño que ríe sin saber siquiera quién fue Roberto. Cada adulto que revive su infancia con una simple frase como «se me chispoteó». Todos ellos mantienen vivo a un hombre cuya misión nunca fue la fama, sino la risa. Porque los grandes artistas no mueren. Se quedan en nosotros, en nuestra memoria, en nuestros momentos más sencillos. Y el Chavo, con su inocencia eterna, seguirá tocando corazones mientras exista alguien dispuesto a sonreír. Si esta historia te emocionó, te sorprendió o te hizo recordar tu infancia, te invito a unirte a nuestra comunidad y seguir descubriendo los secretos, las verdades ocultas y las historias humanas detrás de los grandes íconos. Suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ningún reportaje. Déjanos un comentario con tu recuerdo favorito de El Chavo del Ocho. Comparte este video para que la memoria de Chespirito siga llegando a nuevas generaciones. Tu apoyo mantiene vivo este trabajo. Tu interacción ayuda a que estas historias no se pierdan. Y tu suscripción es un homenaje directo a un hombre que dedicó su vida a hacernos reír. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima historia.